Hola, mis amigos, ¿cómo están? De nuevo por acá, continuando con el videotutorial número 9 del curso Angular en su versión 15 y seguimos pues tratando lo que tiene que ver con los componentes y en este videotutorial vamos a tratar un tema muy importante que es el ciclo de vida de los componentes, que de hecho, aunque no hice la documentación, pero yo considero que es una parte bien importante que nosotros como desarrolladores debemos conocer muy a fondo porque así podemos fácilmente hacer nuestros desarrollos. Entonces, pues, ¿qué es la vida, qué es el ciclo de vida de un componente? Pues realmente es el inicio, ¿sí? Cuando inicia y cuando finaliza esa instancia de ese componente. Recuerde, cuando aquí hablamos de instancia, ¿por qué? Porque un componente pues realmente es una clase. Pues, cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de instancia de clases, ¿cierto? Objetos. Entonces, pero bueno, listo, nosotros conocemos cuándo arranca un componente y cuándo termina. Ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa? ¿Sí? Perdón. ¿Y qué pasa en ese intermedio? ¿Qué pasa en ese intermedio? ¿Cómo sé yo qué pasa en ese intermedio? Bueno, pues para eso entonces tenemos 9 métodos. Y el primero, y en este orden, están en este orden, ellos se van a ejecutar en ese orden. Entonces, está el primero que es el NG on-chain, ¿sí? Está un segundo que es el NNG on-init. Está el tercero que es NNG.check. eh, el cuarto que es NG After Contain ID. Está un quinto que es el NG After Content Checked. El sexto que es NG After View Init. Y tenemos un séptimo que es el After View Checked. Y por último que es el NG On Destroy. Estos métodos los vamos a ir viendo uno a uno, pues para entenderlo realmente qué pasa en cada uno de ellos. Por ahora, entonces, vamos a mirar un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, una persona nace y sabemos que esa persona muere, pero realmente es algo que tenemos claro, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa en ese intermedio de esa persona? No lo sabemos, pero para eso tenemos entonces que hacer una consulta para saber en qué escuela estudió, en qué colegio estudió, en qué universidad estudió, si tuvo casa, no tuvo casa, sí, todas esas cosas. Entonces, digamos que esa es como una forma de explicar esto para que sea más claro. Entonces, inicialmente lo que vamos a trabajar es con el método un chain, que es el primero que se ejecuta cuando creamos un componente, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿se utilizan todos en un componente? La respuesta sería no. O sea, que considero yo que sería muy difícil que yo tenga que utilizar estos 8 métodos en un solo componente. En varios sí los podría utilizar, pero en uno no. Vendría entonces, tendríamos otra pregunta. ¿Y cuándo los utilizo? Pues realmente depende de lo que yo esté realizando, dependiendo de la necesidad de mi desarrollo. Asimismo, yo sé que cuándo lo utilizo, perdón. Entonces, pues para eso entonces vamos a verlos uno a uno para que cuando tener como más claro qué funcionalidad cumplen y asimismo poder dar respuesta a este cuando los utilizo, que eso lo intuyo yo como desarrollador. No es que a mí me dicen, no es que tú lo utilices, no, porque yo no sé cuál es el desarrollo que va a realizar la persona. ¿Listo? Entonces, para mirar este primer ejemplo, entonces vamos a pasar al código. Entonces, para eso vamos a irnos a nuestro proyecto que hemos creado y vamos a crear un componente. Pero para eso pues necesitamos hacer aquí unos pequeños cambios porque recuerde que nosotros ya hicimos una configuración de una plantilla y esa plantilla pues está de la siguiente manera. Está de la siguiente manera. Sí, está así de esta manera. Entonces, pues
para lo que necesitamos ahorita, pues realmente esto no lo necesitamos, necesitamos solamente que podamos ver la pantalla. Entonces, para eso voy a quitar de acá, voy a comentariar estos eh, componentes. Ah, se me olvidaba decirles, recuerde que en el video cuando empezamos a hacer la configuración, pues hicimos la configuración de unos componentes acá y los otros, pues yo para agilizar el proceso, los creé y entonces ya están listos. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya aquí ya no aparece todo ese código HTML, sino que aparecen solamente los componentes. Entonces voy a quitar acá el footer, que es el componente que tenemos, otros componentes que son el cuerpo de la plantilla que tenemos en este momento instalada. Tenemos, aquí miramos este otro aquí que es el carrusel, es este que está acá. Entonces, esto voy a quitarlo acá. Entonces voy a quitar este carrusel y guardamos y con eso, como ustedes se pueden dar cuenta, ya no lo tenemos. Sí, ya no aparece acá. Entonces, ahora sí. Entonces, para el ejercicio que nos conlleva, vamos a ir a crear un componente. Ese componente lo voy a llamar padre para el ejercicio. Lo vamos a llamar padre. Entonces, yo lo voy a crear. Entonces, nuevamente, G, componente, y voy a crearlo dentro de una ruta. Lo voy a crear dentro de la carpeta componentes, componente, y dentro de componentes lo voy a llamar eh, live, espérate, sí, eso sí, que se escribe. Ahorita un momentico acá. Ah, 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 ah. No lo tengo aquí, espera un momento. Entonces, light sí. Light, sí. Discúlpeme que no soy muy bueno para el inglés. Eh, Life cycle, y bueno, entonces lo que tiene habla del ciclo de vida de un componente. Como estamos trabajando con el primer método, estamos hablando de cuál método, ng, ¿cierto? Ng con change. Entonces vamos a copiar este y vamos a crear ese componente. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame ng on chain, ¿sí? Igual como lo pues como para llegar, pues como para llevar una idea para que ustedes también cuando vayan a repasar. De hecho, ya esto se lo he compartido en un repositorio en la descripción del, del video. Les voy a dejar el link para que ustedes puedan hacer y puedan descargar el proyecto. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que estamos trabajando, eh, estamos trabajando componentes y dentro de esos componentes estamos creando una carpeta que se llama ciclo de vida y dentro de esa carpeta pues estamos trabajando, creando otra que es onChain, ng onChain, que es digamos como el método que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque aquí dentro de esto vamos a crear o dos componentes, un padre y un hijo, para poder evidenciar lo que tiene que ver con el change. Entonces, ahora sí vamos a pegar nuestro componente change. Ah, perdón, no es change, sino, recuerde que dijimos que vamos a llamarlo padre. Entonces, ¿cierto? Padre. Así, vamos a crear. Y vamos a crear un segundo componente que lo vamos a llamar hijo. No nos vamos a complicar la vida. Igual ustedes pueden colocarle el nombre que quieran. Yo lo voy a, para efectos del video, lo voy a llamar así, hijo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestros dos componentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo por aquí ya tengo algo avanzado, pues para que el video no se nos ponga tan largo, porque realmente no es mucho lo que hay que explicar, pero sí hay cositas que se ponen demasiado largos y pues la idea es que podamos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro del componente padre, dentro del componente padre, vamos
a pegar este código que yo tengo acá, componentes, ciclo de vida, entonces el componente padre aquí en el HTML, ¿sí? Recuerde que ya este proceso ya lo hemos realizado varias veces. Si no, si hasta ahora está viendo este video, le recomiendo que devuelva y mire la creación de componentes. Entonces, acá pues me está generando una serie de errores. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Pues acá, por ejemplo, esto que estamos haciendo acá se llama interpolación. Cuando llegue el momento de ver el tema que tiene que ver con interpolación, entonces lo vamos a profundizar más. Por ahora, pues solamente es que aquí estoy mostrando una variable, esa variable pues la voy a tener en donde, en mi componente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo necesito acá, ya recuerde que estamos creando el padre, entonces el padre va a tener lo siguiente, el padre va a tener un método, entonces va a tener, lo que estoy haciendo aquí es declarando un atributo para esa clase, tres atributos. Uno que se llama saludo, otro que se llama título y otro que se llama o sea, name. Y acá lo que me está diciendo es pues que obviamente esto no lo encuentra. Esto no lo encuentra. Entonces vamos a buscarlo. Acá no lo encuentra. Entonces sencillamente chill con chill componente. Ah, bueno. Entonces acá, no, mentiras. Acá lo que tiene que llamar es a hijo component, ¿sí? Hijo component. Y aquí tiene que llamar a hijo component. Porque aquí lo que está haciendo es eso, o sea, llamando una vista hija. Entonces, ¿de dónde? Del componente hijo. Entonces vamos a integrar esta, que es una funcionalidad que se requiere. Y acá, entonces tenemos saludos, está inicializado en vacío, el título que le estoy dando a ese pequeño formulario. Lo que estoy diciendo es que acá dentro del constructor estoy llamando esta, esta función o este método para que cada que se recargue el componente, pues el contenido de ese componente se limpie. Eso es lo que está haciendo. Se limpie se limpie lo que tenía y lo inicialice con lo que nosotros tenemos acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro componente hijo y en nuestro componente hijo vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí yo ya tengo algo adelantado de lo que tiene que ver con la vista del hijo y lo voy a pegar. Simplemente es puro código HTML en donde yo estoy diciendo que le estoy colocando un título para un label y dentro de ese div estoy utilizando una clase Bootstrap. Recuerde que cuando nosotros integramos una plantilla, esa plantilla tiene Bootstrap 5, entonces pues aprovechar los beneficios para que los formularios nos queden bonitos. Entonces, obviamente aquí, a ver, aquí otra vez estamos utilizando interpolación. Entonces, esto es como para poder mostrarle información de manera dinámica y ahorita se va a ver en el formulario. Entonces, aquí me dice que hay un error, obviamente, ¿por qué? Porque ya falta el contenido ¿del qué? Del hijo. Entonces, vamos a agregarle al formulario hijo, al componente hijo, perdón, vamos a agregarle lo que él está pidiendo ya, que le agreguemos. Vamos a decirle que, listo, no me lo trae. Entonces vamos simplemente es agregarlo aquí a este, que eso hace parte del core, el core de Angular. Entonces coloquémoslo acá. Y me dice también que para poder utilizar este método, perdón, para poder utilizar este método, yo debo hacer la implementación de una interfase que se llama Chain. ¿Sí? Como no está, ella no se encuentra acá, entonces aquí me está generando el error por eso. Simplemente, bueno, no tiene la sugerencia, entonces lo que vamos a hacer es traérnosla para acá, pegarla acá porque también hace parte del
core de Angular. Y este que nos está haciendo es otra interfaz que tiene unos métodos que son los que nos ayudan a identificar cuándo. Ah, bueno, ¿y qué es entonces qué hace este on-chain? Este on-chain lo que hace es identificar los cambios que han surgido en un atributo o en un elemento del formulario. Entonces, ¿cuál fue el valor que tuvo inicialmente? ¿Cuál es el que tiene ahora? Y si es el primer cambio o no es el primer cambio. Si nosotros realmente queremos saber qué hace cada uno de estos, es muy sencillo. Mire, venimos y le damos control y le ponemos el cursor sobre cada una de ellas y él nos va a direccionar hasta donde nos dice que esto es una interfaz. Sí, mire que es una interfaz y que esa interfaz implementa un método y ese método lo que hace es recibir como inyección o está recibiendo una otra interfaz, que esa interfaz se llama simple change. Y ese simple change está llamando a una clase, que esa clase tiene dos métodos, perdón, un método y tiene unos atributos, y esos atributos los recibe a través del constructor. Entonces, por eso nosotros necesitamos acá en nuestro componente hijo, en nuestro componente hijo, en, sí, aquí en nuestro componente hijo, llamarlo, porque aquí vamos a hacer esa verificación y aquí nos vamos a ir dando cuenta. Entonces vamos a mirar, aquí me está diciendo, me está saliendo un error. ¿Por qué me está saliendo ese error? Porque aquí estás llamando a un componente que se llama onChain, pero acuérdese que ese no se llama onChain, sino se llama ¿qué? Se llama hijo. Entonces, vamos aquí. Esto no me moleste aquí, entonces vamos a decirle que esto se llama hijo, por aquí tiene que estar, míralo, acá está, ¿sí? Y lo voy a cambiarlo aquí también para que nos quite el error. Entonces, listo, ya lo guardamos. Mire que aquí ya no nos está saliendo ningún error, pero si nosotros venimos al explorador, realmente no nos está mostrando nada. ¿Por qué? Porque pues, no hemos llamado a ese componente. Entonces es muy sencillo. Así como lo estamos llamando aquí, lo vamos a venir a llamar acá en esta parte acá dentro de este container, pues, para que se vea acá dentro de esta parte. Entonces vamos a llamarlo aquí y vamos a decirle que vamos a llamar a cuál componente, al padre. Y ya, eso es todo. Entonces, mire que aquí, sí, mire, eso es lo que yo les decía, aquí ya tenemos, ya lo tenemos bonito, ya pues con formato de Bootstrap. Entonces, mire que acá, este título que nos está apareciendo acá, pues es el título que nosotros le colocamos acá en el componente padre, este título, mire, véalo. Perdón. Entonces aquí inicializamos la variable y aquí dentro del reset, cada que cargamos, él va a mostrar es este. Entonces, por ejemplo, si yo guardo ahí se recarga y al decir, mire, se recarga. Cada que se recargue va a utilizar es el que yo hago acá. Entonces vamos a ver, sí. Listo. Entonces, aquí estamos enviando un saludo aquí le coloqué este título, saludo papá, que es este título que le estamos colocando aquí. Bien, saludo papá. Y aquí estamos capturando el valor, ¿sí? Con esta función. Estamos capturando ese valor y acá también estamos capturando ese valor. Y aquí lo que estamos haciendo es pasándole el valor de la variable de saludo, le estamos pasando al hijo. Entonces, pues aquí estamos tratando también otro tema que es la comunicación entre componentes, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante cuando se trate de ese tema, pero para que lo vayan sabiendo que de esta manera es que se le pasan parámetros a un componente hijo. ¿Listo? Desde el padre del componente hijo le puedo pasar parámetros. ¿Listo? Entonces miremos acá. Entonces acá hagamos una inspección de qué pasa cuando nosotros estamos ejecutando este código. Entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a limpiar la consola y aquí, y a medida que yo vaya escribiendo, ¿qué va pasando? Mire, ¿qué va pasando? Me va enviando la información y esta información me la está pasando desde el hijo. De hecho, si nosotros aquí le hacemos una modificación al hijo, miremos acá. Mm, 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 mm.
Entonces hagamos una cosa acá. No, pues no nos compliquemos ahorita. Pero igual, entonces mire que esta información yo la estoy pasando desde el hijo, la estoy capturando, desde el padre, perdón, la estoy capturando acá, pero realmente cuando yo se la estoy pasando al hijo y el hijo me la está mostrando en dónde, acá, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el método on-chain, que es el que se encarga de capturar la información, de verificarlo. Entonces, para que la persona cuando necesite, por ejemplo, ¿cuándo podríamos utilizarlo ahí? Cuando estamos haciendo un combo dependiente, ¿sí? Entonces, un combo dependiente lo podríamos trabajar con ese chain. Entonces, tenemos el componente padre, que es el combo principal. Luego, en el hijo creamos el componente hijo y con la información que le pasemos desde el padre, así mismo nos va cargando la información. ¿Listo, compañeros? Entonces, pues esa es lo que tenía que decirles para este método. Espero sea claro. Si alguna duda tienen, pues la pueden hacer ahí sobre los comentarios del video o pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp. Entonces, no se les olvide suscribirse y pues también hacer parte del grupo y así poder ir creciendo y interactuando y ir ampliando este conocimiento. Buen día, Dios los bendiga.